Existen 3 exámenes que te pueden ayudar a identificar cómo está tu salud financiera. Soy Fabio Barona, director de Finanzas sin Misterio y coach de finanzas personales, y el día de hoy te quiero explicar cuáles son esos 3 exámenes que puedes utilizar para identificar y que tú mismo seas capaz de hacer tu diagnóstico financiero y saber qué es lo que está sucediendo con tu dinero. Vamos a hacer una comparación entre tu salud física y tu salud financiera. En el video anterior, que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a mi canal y lo busques, se llama No te atrevas a invertir. Te estaba explicando cómo es la relación que existe entre tu salud física y tu salud financiera, diciendo que en tu salud física es muy importante o es determinante la calidad del alimento que estés consumiendo, porque el alimento básicamente tiene 3 funciones fundamentales y son: la primera, la de crear energía para que tú puedas seguir funcionando. La segunda es la de crear estructuras, es decir, que tú puedas desarrollar tus músculos, tus huesos, la piel, los dientes, etc. Y la tercera es que gracias a la salud financiera que tú tengas, vas a desarrollar un sistema de defensas o un sistema inmunológico que es el que te va a blindar frente a las adversidades que vayas a tener en la vida. Eso exactamente sucedía con las finanzas personales, y te decía que el dinero es el alimento de nuestras finanzas. En la medicina o en la salud física, los médicos tienen diferentes exámenes para saber qué está sucediendo con cada uno de los órganos o de los sistemas del cuerpo humano. De tal forma que si, por ejemplo, tú tienes un problema porque te fracturaste un brazo, entonces para eso existe una imagen diagnóstica que se llama la radiografía. Pero si tu problema es muscular, de pronto te pueden estar enviando una resonancia magnética. Lo que te quiero mostrar con este ejemplo es que para cada uno de los sistemas y de las partes del cuerpo existe un examen o una herramienta de diagnóstico que los médicos utilizan para saber lo que está pasando y también para entender cuál es el tipo de correctivos que tienen que aplicar. Pues exactamente lo mismo sucede en tus finanzas personales. Y en las finanzas personales, los sistemas o las partes o los órganos que nosotros tenemos que monitorear son básicamente las 3 funciones más importantes que cumple tu dinero, que te las recuerdo: crear energía, es decir, los gastos; crear tu fondo de reserva o tu sistema de defensas, el ahorro; y crear estructuras que te permitan crecer sano y fuerte, la inversión. Entonces, para cada una de estas funciones existe un examen, y esos exámenes se llaman estados financieros. Entonces mira lo interesante, tú no necesitas de un experto para entender qué es lo que está pasando con tus finanzas. Tú simplemente debes aprender las formas básicas de realizar estos estados financieros, que tienen nombres más complicados de lo que realmente son cuando tú los vas a elaborar. Y la información que te va a dar es súper valiosa. Existen 3 estados financieros. El número 1 es el flujo de efectivo o el flujo de caja. El flujo de efectivo básicamente lo que te está midiendo es que también estás realizando la función de crear un sistema de defensas, de crear ese fondo de reserva que te permita soportar alguna adversidad económica que llegue a tu vida. Luego está el estado de pérdidas y ganancias, que es simplemente un reporte que te va a permitir saber cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo. Y ese va a monitorear exactamente lo que está sucediendo con la función del dinero de crear energía a través de los gastos de sostenimiento. Es decir, a través del estado de pérdidas y ganancias, lo que tú vas a poder identificar es si estás gastando todo tu dinero o si por el contrario estás gastando y te está quedando un excedente. Y el último examen o el último estado financiero es el balance general. Y en el balance general es donde tú vas a poder monitorear qué es lo que está sucediendo con esa parte o con esa función del dinero que sirve para crear estructuras, para crear tu músculo financiero, que como te lo había explicado, se refiere muchísimo a la inversión en activos.
¿Te das cuenta qué interesante? Y te voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo funciona cada uno de los 3 estados financieros o de esos 3 exámenes que te van a permitir hacer un diagnóstico y te van a permitir monitorear para saber cómo está tu salud financiera y cómo irla mejorando cada vez más para que el dinero deje de ser un problema en tu vida. Y te explico. Vamos a suponer que el doctor Álvarez, ese es el nombre que le vamos a dar al personaje de nuestro ejemplo. El doctor Álvarez es un médico que el mes pasado ganó $10,000 en su trabajo. El doctor Álvarez trabaja para una clínica y trabaja también para una entidad de salud. El doctor Álvarez tiene que expedir cada mes una factura por sus honorarios y se la tiene que entregar a estas entidades, las cuales se demoran un tiempo en pagarla porque eso sucede muy común. De hecho, en países como el mío, aquí se demoran hasta 6 meses. Se le pueden demorar a veces en pagarle a un médico por sus honorarios. Entonces, el doctor Álvarez tiene unos ingresos o tuvo unos ingresos el mes pasado de $10,000. Tiene unos gastos de $7,000. Pero el doctor Álvarez tiene un problema que lo tiene muy preocupado y que se le está complicando cada vez más. Es que no tiene dinero en el banco. El doctor Álvarez mantiene en sobregiro, mantiene utilizando tarjetas de crédito y tomando créditos, todos los créditos que le ofrecen, él los toma. Y normalmente esos créditos de sobregiro, los créditos que estás tomando para solucionar problemas inmediatos, son los que tienen las más altas tasas de interés. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el estado de pérdidas y ganancias del doctor Álvarez, entonces descartamos que su problema tenga que ver por gastos. Porque decimos, ok, acuérdate que el estado de pérdidas y ganancias básicamente te dices cuánto estás ganando o perdiendo. Es decir, los ingresos del doctor Álvarez son $10,000, sus gastos son $7,000, le queda un excedente que es lo que se llama utilidad o un disponible de $3,000. Ahora, miremos el flujo de efectivo del doctor Álvarez. Ese flujo de efectivo nos está mostrando que aquí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque el doctor Álvarez nunca se ha preocupado por ahorrar. Él no tiene un fondo de reserva, no tiene absolutamente nada de eso. Y vamos a suponer que cuando comenzó el mes anterior en el que ganó los $10,000, él tenía 0 en el banco, no tenía nada de dinero. Entonces, ¿qué nos mostraría el flujo de efectivo? El flujo de efectivo nos muestra cómo se está portando tu dinero, es decir, si tienes liquidez o no tienes liquidez. Y para mí este es el estado financiero más importante de los 3, porque él con un simple número, un simple resultado, te permite saber si tu índice de salud financiera es bueno, regular o malo. ¿Cuándo es bueno? Cuando tú tienes dinero en el banco o en efectivo, así de sencillo. Terminó el mes y cuando pagaste todos tus gastos, te quedó un colchón de dinero. En la medida en que ese colchón se vaya acercando a los 6 meses, que es el fondo de reserva que yo te recomiendo, 6 meses digamos que sería la salud financiera ideal. Pero ya desde que empiece a haber un excedente de dinero, significa que él está con una situación buena. ¿Cuándo es regular? Regular es cuando el doctor Álvarez termina el mes y quedó con 0 en el banco. Es decir, él paga sus gastos y después de pagar sus gastos no le queda dinero. Y es regular porque él está ahí al día, pero si le llega a venir una anomalía o una calamidad, él no va a tener con qué responder y dependiendo del tamaño de la calamidad va a ser el tamaño del problema que él va a afrontar. ¿Y cuándo es mala? Cuando mantiene en sobregiro, cuando no tiene liquidez, cuando el señor o el doctor Álvarez nunca tiene dinero para cubrir sus deudas. Así de sencillo, no importa cuánto estés ganando, sino si tienes dinero disponible después de que terminó el mes, tu salud financiera es buena. Si tienes dinero y te está faltando, tienes iliquidez, tienes que ponerle cuidado porque ese es un síntoma de una enfermedad que se puede complicar. Y por último, tenemos el balance general, que el balance general, como su nombre lo indica, es la forma como están balanceadas tus cuentas y básicamente se representa en una ecuación muy simple, que es activos menos pasivos es igual a patrimonio. Activos es todo lo que tú tienes, pasivos es todo lo que tú debes y el patrimonio es la diferencia de los dos. Entonces,
Vamos a traer ese estado financiero de la situación que tiene el doctor Álvarez en este momento. Estado de pérdidas y ganancias, ingresos 10.000, gastos 7.000, utilidad 3.000. Si solamente miráramos ese estado financiero diríamos, wow, está muy bien el doctor Álvarez, le sobraron $3.000, se ganó $3.000. Pero si venimos al flujo de efectivo, vamos a encontrarnos con que el doctor Álvarez tiene un sobregiro de $7.000. ¿Por qué? Porque cuando él empezó en el banco, como te lo expliqué, cero, él no tenía dinero ahorrado. Cuando sí es cierto, él se ganó $10.000, pero él pasó la factura que todavía no le pagan y se le van a demorar en pagar, pero los $7.000 de los gastos, eso sí no dan espera. A él le tocó girarlos y utilizó para eso el banco, para tener un sobregiro. Entonces el flujo de efectivo lo que le va a mostrar es saldo en el banco al iniciar el mes, cero, más ingresos que entraron en el mes, cero. No que se ganó, sino que entraron a su flujo de efectivo, a su torrente sanguíneo financiero. Ahí no entró plata porque no le han pagado. Y luego le restamos los pagos que él tuvo que hacer y fueron 7.000. Entonces te da cero de saldo del banco más cero que tuvo de ingresos que hayan entrado al flujo de efectivo, da cero, menos 7.000 que le tocó salir, le da menos 7.000 sobre giro. Y esto es un tema que es muy importante ponerle atención, porque una situación donde tú tengas iliquidez permanente es una bandera roja, es una alarma importantísima que tienes que atender, porque sería el equivalente en tu salud física a ese pequeño dolor de estómago que empezaste a tener y que no fuiste atendiendo porque empezó con una gastritis, pero que en la medida en que dejaste que fuera tomando ventaja se te fue convirtiendo en una úlcera y después puede ser un problema que puede terminar hasta en un cáncer gástrico. Una iliquidez permanente es la primera señal de que se acercan problemas si no los atiendes. Y por último, vamos a mirar entonces qué es lo que le pasa al doctor Álvarez. Él gana bien, pero resulta que tiene un índice de salud financiera malo porque está en sobregiro. ¿Dónde estará el problema? Nos falta mirar el balance general. Y cuando llegamos al balance general, vamos a revisar los activos. Aparecieron los $10.000 del doctor Álvarez porque allá hay una columna que dice cuentas por cobrar. Eso significa que sí, él se ganó $10.000, pero no los ha recibido. Y vamos a mirar esos pasivos, porque él tiene unos pasivos ya adquiridos, porque ya le está debiendo $7.000 al banco. Entonces va a tener activos 10.000 menos $7.000 del sobregiro, eso le va a dar un patrimonio, una utilidad, un capital, o eso es lo que él tiene de él, que son los $3.000. Entonces, viste, esos $3.000 que tiene acá fueron los que lo que mostramos en el estado de pérdidas y ganancias. Pero los que sabemos que no están cumpliendo con la función en el flujo de efectivo porque no han entrado ahí. Entonces, en conclusión, lo que quiero que entiendas es que el flujo de efectivo es el examen más importante desde mi punto de vista para el manejo de tus finanzas personales. El flujo de efectivo es el que te indica a ti que también lo estás haciendo en cuanto a tu salud financiera y tiene que ver directamente con el manejo que le estés dando a tu dinero una vez hayas cubierto los gastos y destinado al ahorro, porque el ahorro es el tener ese sistema de defensa que en este caso pudiera haber ayudado al doctor Álvarez a que no tuviera que pagar intereses de sobregiro y al que no pudiera estar empeorando su situación financiera sin importar si le han pagado o no le han pagado. Espero que la lección de hoy te haya gustado y hayas comprendido de una manera simple qué son esos 3 estados financieros que tal vez escuchaste durante mucho tiempo en tu vida y que simplemente creías que eso era una labor para que el contador la manejara. Pero no, ahí es donde está el secreto de tu salud financiera. Y no te olvides, suscríbete a mi canal, da clic en el botoncito que aparece aquí abajo y a la campanita para que cada que subamos un video te esté llegando la notificación. Yo soy Fabio Barona y recuerda que la libertad financiera no la vas a alcanzar con el dinero que estás ganando, sino con lo que tú hagas con ese dinero.